Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos nuevamente y el día de hoy estamos con Julián Argüelles, que es representante técnico de BMW México. Y vamos a hablar acerca de los autos híbridos, los autos eléctricos, los autos a hidrógeno. ¿Qué diferencias hay? En estos momentos está saliendo, pues ya la moda de los autos eléctricos. ¿Conviene o no conviene comprar uno de ellos? ¿Qué diferencias hay de los autos híbridos a los autos de combustión interna que normalmente conocemos aquí en nuestro país? Y pues Julián, platícanos un poquito acerca de ello. Claro que sí, Arturo. Buenos días. El tema aquí realmente es estar informado y saber qué tipo de manejo tiene uno en su recorrido de todos los días. Al final yo tengo que ver cuánta energía estoy consumiendo, ya sea utilizando un motor de combustión interna, una combinación de motor a combustión interna y motor eléctrico, que es lo que tenemos en un híbrido, o un coche completamente eléctrico, que va a ser una alternativa que gradualmente se va a empezar a tener disposición de ella en las grandes ciudades del mundo. Entonces yo tendría que hacer un balance. Yo, por ejemplo, si recorro, 30 kilómetros diario, 10 kilómetros diario y estoy en tráfico urbano, definitivamente el coche eléctrico es una alternativa viable. Sin embargo, si yo tengo un recorrido suburbano, vamos a pensar ahora en alguien que vive en las afueras de la Ciudad de México o, por decirlo algo, incluso en una de las ciudades cercanas, en Cuernavaca o en Toluca, no tengo el suficiente rango para poder utilizar un coche eléctrico. Podría usar un híbrido o podría usar uno a gasolina. ¿Cuál es la decisión ahí? El híbrido, yo llevo todo el tiempo cargando las baterías, llevo cargando el motor eléctrico. Me da la gran ventaja de que a la hora que voy bajando puedo aprovechar el frenado regenerativo. Entonces, en vez de ser un motor, el motor eléctrico se vuelve un generador y recupero energía. Entonces, es una alternativa interesante para recorridos urbanos. Es un coche que gasta menos en ciudad que en carretera, que es lo opuesto a lo común. Mientras que si yo voy a hacer viajes largos en carretera, tal vez la mejor opción sería un coche con un motor de combustión interna, ya sea a gasolina o a diésel. Julián, pero ¿cuál es la diferencia real entre la potencia, por ejemplo, de un auto, híbrido a un auto de combustión interna con, pongamos en promedio, 120 caballos? Porque mucha gente tiene el temor de decir, yo compro un híbrido que me es mucho más caro, obviamente, en el mercado, y que de todos modos no voy a tener la potencia suficiente como para salir, de vacaciones con la familia. Claro. Bueno, realmente empieza ya a haber una gran variedad, tanto en el segmento de los híbridos, como la ha habido tradicionalmente en el de motores a gasolina, y seguramente la va a haber en los coches puramente eléctricos. De manera que yo puedo escoger el coche que necesito. El caso de nosotros, tenemos un producto híbrido que tiene más de 500 caballos de fuerza. Entonces no es un sacrificio de potencia el contar realmente con una plataforma híbrida, ¿no? Y gradualmente va a empezar a haber vehículos eléctricos también con muy buenos desempeños de potencia, aunque el rango estará seguramente limitado. Claro. Incluso hay dragsters eléctricos ya. Claro. Ahora, ¿cuándo veremos esta tecnología que realmente se permee a toda la base de la población con los autos económicos, porque sabemos que esta tecnología cuesta mucho dinero y aunque sea un auto compacto como el caso de Nissan Leaf, pues obviamente es un auto muy caro? Claro, hay tecnologías que ya están realmente en los vehículos de producción masiva. Por ejemplo, nosotros tenemos un concepto que se llama microhíbrido y en ese sentido el alternador solo lo conectas cuando va el coche frenando o desacelerando con motor. Esto está disponible hoy en día en todos nuestros coches, desde un Mini Cooper, el primero, el más accesible, dentro de las marcas de BMW Group, hasta un 760. Todos tienen esta función. Y los productores de volumen gradualmente están incorporando estas tecnologías. Los híbridos y los coches eléctricos en gran medida se han apoyado en esta etapa inicial de incentivos gubernamentales y de descuentos fiscales que los hacen más atractivos, porque entonces yo puedo compensar la inversión inicial de pagar por las baterías y por el motor eléctrico, compensarlo con los kilómetros que recorro y en ese sentido con el ahorro en gasolina, pero también compensarlo fiscalmente, ¿no? Claro. Ahora, has tocado un tema muy interesante, el de las baterías. Las baterías, ¿qué va a suceder con esas baterías de desecho? Porque sabemos que también es una fuente de contaminación. Y por el otro lado, el costo de las baterías. ¿Cuánto te duran las baterías y cuánto cuestan? Aquí ahora lo que tenemos es una gran variedad de tecnologías en el mercado. Sin embargo, es común tanto a los coches híbridos como a los coches eléctricos que todavía el costo y la complejidad de las baterías es significativo. Estos son factores que van a ir disminuyendo a medida que se vuelva más masivo el consumo. Sin embargo, los materiales son caros, ¿no? El litio es un material caro,
el níquel es un material caro, entonces gradualmente se van a ir reduciendo los costos. La durabilidad se estima, porque también depende de muchos factores de uso, de temperaturas, etcétera, pero que debe ser por lo menos de unos 6 años, ¿no? La realidad y las experiencias que ya ha habido en el campo dicen que en ocasiones se logra que haya una durabilidad mayor. Y también hay factores de uso del mismo conductor, igual que en un coche común y corriente. Si yo tengo un coche común y corriente y lo estaciono 4 meses, las baterías se van a dañar, ¿no? En el caso de un híbrido hay una serie de sistemas electrónicos y lo mismo en un puramente eléctrico que protegen al coche, pero hay factores de uso. Yo no puedo estacionar el coche y olvidarme de él, igual que no lo puedo hacer con un teléfono celular, ¿no? Claro. A ver, yo te preguntaría, este crecimiento de los vehículos híbridos, eléctricos, de hidrógeno o de cualquier tecnología alternativa que tengamos, ¿crees que sea parte de incentivar el mercado por parte de los gobiernos para que esto crezca, o crees que se tiene que dar de manera natural este crecimiento de este tipo de vehículos? Yo creo que debería ser una combinación de ambos. Lo que pasa cuando hay una tecnología nueva y que además tiene un valor ambiental, porque al final de cuentas esto quiere decir una reducción de CO2, que es el gas de efecto invernadero que produce principalmente la quema de combustibles fósiles. Cuando hay este tema, el gobierno tiene un interés, que es cumplir con sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, pero también tiene que ser atractivo para el consumidor. El consumidor lo que busca es tanto el costo de operación reducido como un vehículo que cumpla con sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, nadie va a sacrificarse al grado de que pueda subir a la carretera México-Toluca a 40 kilómetros por hora, ¿no? Porque incluso llega a ser abiertamente peligroso un vehículo que no tenga un desempeño mínimamente adecuado. Entonces tiene que haber una combinación donde para el dueño de un vehículo, el que está pagando por este coche, represente realmente una solución hecha a su medida. Gradualmente esto va a ir sucediendo y se van a volver más atractivas estas tecnologías. Claro. Bueno, Julián, yo por último te preguntaría, ¿qué crees tú que suceda en los próximos 5, 10, 20 años, tal vez 30, no lo sé? ¿Qué porcentaje habrá de autos híbridos, eléctricos o ecológicos, por así decirlo, en comparación con los autos que ya tenemos circulando en el mercado, que son gasolina principalmente y diésel por el otro lado? Claro. Vamos a ver una combinación de tecnologías, yo diría, en el mediano plazo, ¿no? Vamos a ver un esfuerzo muy grande de la industria automotriz por mejorar el desempeño de los motores a gasolina o a diésel. Todavía a veces pensamos, necesariamente por ser eléctrico o híbrido es mejor, no necesariamente, ¿no? Todavía hay muchísimo que nos puede dar el motor de ciclo Otto o el motor de ciclo diésel. Los híbridos y los eléctricos van a tener sentido en ciertos ambientes, ¿no? En ciertas aplicaciones urbanas. Y la idea de nosotros es tener también la alternativa del hidrógeno, porque a largo plazo, y una vez que el tema de la manufactura y transporte y almacenamiento del hidrógeno en grandes volúmenes sea viable, es un combustible que no tiene emisiones de carbono y que puede ser un ciclo, porque del escape de un motor a hidrógeno obtienes vapor de agua y luego eso lo vuelves a convertir en hidrógeno. Entonces podría ser un ciclo sustentable a muy, muy largo plazo, siempre y cuando tengamos una fuente de energía también ambientalmente viable para producir ese hidrógeno. Claro. ¿Crees entonces que sea dentro de unos 20 años prácticamente un 20 porcentaje? años, sí, 30 años. 10%, 20%. Si tuviéramos, por ejemplo, una fuente de energía muy, muy confiable y barata, como pudiera ser a largo plazo, pensando un poco en ciencia ficción, la energía por fusión, energía nuclear por fusión, o un avance grande en la tecnología para celdas solares, no sería tan caro producir hidrógeno. Podríamos tener el hidrógeno con la ventaja que es muy fácil guardar el hidrógeno en un tanque y usarlo para movernos en un automóvil. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Julián, y muchísimas gracias, amigos. No nos queda otra más que despedirnos. Nos vemos en próximas ediciones.